Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. De verdad que me da mucho gusto tener ahora a uno de mis grandes maestros, alguien que se ha dedicado al periodismo de investigación, que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador a veces dude que exista, sigue existiendo y no se rige por cumplir caprichos de ningún gobernante del partido que sea. Y hablo del maestro José Reveles, a quien me da de verdad mucho placer tenerlo en Entre Washington y México. Pepe, bienvenido. Un gran saludo a tu auditorio y a ti también. Mucho gusto. Pepe, vamos a hablar de algo que por lo menos en las redes sociales está en boca de todos. Una docuserie que se encuentra en la plataforma de Netflix que tiene que ver con una novela criminal que es un documental. Esta docuserie no es ficción, sobre un caso emblemático de impunidad, de mentiras de un gobierno, el de Felipe Calderón, y su gran actor de esto, que era Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, su segundo. El de Florence Cassés e Israel Vallarta. Tú eres uno de los protagonistas de este documental y de verdad un aplauso por lo que dices en ese documental. ¿Qué te parece lo que ha generado justamente esta docuserie en Netflix en la sociedad mexicana? Fíjate, Jesús, que me parece tan grave lo que ocurrió hace casi 17 años, este montaje en el Rancho de las Chinitas, en las afueras de la Ciudad de México, que está vivo para la gente y para quienes se interesen en la impartición de justicia en México. Estamos hablando de que se fabricó, se prefabricó una serie de delitos. Incluso yo tengo la sospecha y lo sostengo de que los rehenes fueron sembrados, 3 rehenes, una mujer, Cristina Valladares, un joven, bueno, y su hijo Cristian, de 11 años en esa época, y luego un joven Ezequiel, que estaban presuntamente secuestrados ahí en las Chinitas, pero ni siquiera hay la certeza de que hayan estado ahí un día anterior. Parece que todo se fabricó durante la noche, de tal manera que ese gran montaje, ese show televisivo, pues ha llegado hasta nuestros días y ha provocado que Netflix se interesara en hacer un documental al respecto. Fue uno de los grandes escándalos y fue todavía en el sexenio de Vicente Fox, pero perduró durante todo el sexenio de Calderón, al grado de llevar al presidente Calderón y al presidente Sarkozy de Francia en aquella época a confrontarse de una manera realmente que puso en peligro las relaciones entre ambos países. Es muy lamentable y creo que termina uno con muy mal sabor de boca el observar cómo un medio de comunicación como Televisa estaba al servicio de alguien que ahora está acusado de narcotráfico, García Luna, y también Cárdenas Palomino. Pero creo que es más grave que en este documental veamos a alguien como Carlos Loret de Mola con un descaro a justificar lo injustificable. Pepe, tú sabes bien que en un país en donde la prensa es independiente, y no estoy diciendo que en Estados Unidos exista la mejor prensa, pero alguien que se presta a un montaje y sobre todo en un canal con audiencia nacional y que se descubra, no volvería a publicar ni siquiera su nombre en el pizarrón de un salón de clases. Y Loret de Mola sigue vigente y además presume ser periodista y periodista de investigación. Él me parece que toda la vida ha sido un presentador y lector de noticias. Tú no sé qué pienses al respecto, pero creo que este documental por eso deja un gran mal sabor de boca. Tan cínicos y descarados, tanto Calderón como Loret de Mola.
Sí, en aquella época el propio Loret mintió abiertamente al decir que no se dio cuenta de que se trataba de una recreación y no de un hecho en vivo, como lo presentaron ellos, porque se lo estuvo diciendo su propia colaboradora Laura Barranco. Le dijo, cuidado, ahí hay algo falso, ¿no? Están violando las garantías de una extranjera, de una francesa. Pero él no hizo caso de estas advertencias. Después dijo que no se dio cuenta que era una recreación. Después dijo que era como cuando un árbitro de fútbol no se da cuenta de la jugada hasta que le ponen la repetición, etcétera. Y él insiste en que ese montaje le pasó de noche, no se dio cuenta, ¿no? Pero obviamente desde las cabinas de Televisa se estaba dictando incluso la manera como se hiciera el operativo, porque le gustó mucho una filmación donde están entrando los AFIS, que eran agentes federales de investigación de la Procuraduría General de la República. Entonces entran y dice, está chingón eso, a ver, repítelo. Y le obedece la AFI poniéndole otra vez el ingreso falso de los agentes a un lugar que ya estaba tomado. Ya estaba tomado porque detrás de una puerta apareció ni más ni menos que Luis Cárdenas Palomino. Hay que poner énfasis en que Televisa muestra a Cárdenas Palomino de los hombros hacia abajo, no muestra nunca su rostro. Es hasta que la otra televisora, TV Azteca, pasa su reportaje donde se ve la cara claramente de Cárdenas Palomino. Por tanto, esa complicidad se hace evidente hasta en la forma de presentar el asunto. Lo que yo decía, Pepe, es que todavía, dijiste algo que me parece importante. Carlos Loret mintió cuando ocurrió eso, pero sigue mintiendo, sigue justificando la situación, y lo peor, me parece, en este documental, es ver a Felipe Calderón también como que justificando una realidad. Y estamos hablando de casos graves, porque la sociedad mexicana está dividida precisamente por la inseguridad, por los secuestros, por los levantones, por los asesinatos. Y este es un caso emblemático que enmarca el dolor y la angustia que se vive en todo México. Por eso ha generado, me parece, en las redes sociales, a veces olvidamos y pensamos que las redes sociales es porque todo México está metido en las redes sociales, que eso es un gravísimo error. Pero me parece que hablar de secuestros, de quién es culpable y quién no es un debate que no podríamos terminar. Pero aquí, lo más importante para mí es que se demuestra una mentira y que siguen mintiendo y que los mentirosos siguen estando sin ningún castigo. ¿Qué podríamos hacer para responderle tanto a los que, por un lado, no creen en lo que se dice en el documental y como a quienes incluso hasta cambiaron de posición al verlo? Mira, el tribunal mediático es lo que se estilaba en aquellas épocas, ya desde Vicente Fox y después con más énfasis con Felipe Calderón. De tal manera que hay una frase que dice ahí en el documental Loret, que la gente estaba contenta de ver eso, o sea, estaba conforme con verlo, estaba acostumbrada a que la autoridad le presentara a presuntos delincuentes en vivo y a todo color, ¿no? Entonces, es como decir, pues el pan y circo lo pide la gente, hay que dárselo, ¿no? El de alguna manera, vende. con la misma filosofía, entre comillas, Genaro García Luna, cuando lo sorprenden en febrero, una llamada de Florence Cassés en pleno programa de Denise Merker, dice que él lo hizo a petición de los periodistas. Es decir, la autoridad estaba al servicio de los medios, según él, lo cual no era cierto. Era una complicidad de los medios y de la autoridad para presentar como grandes éxitos lo que no eran grandes éxitos, sino un gran montaje con tortura de por medio, tortura que se ve en las cámaras porque están lastimando a Israel Vallarta en vivo, ¿no? Entonces, creo que eso ya debiera ser desterrado del acontecer cotidiano en México. Pero además, me parece también un asunto grave y delicado, que no sea hasta que se ve un documental, que se empieza a generar polémica en las redes sociales, que las autoridades federales del país vuelvan a retomar el asunto.
¿Cuántos años llevamos esperando? ¿No te parece grave eso, que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tenga que actuar, reaccionar y como tú quieras en un tema que hasta que sale en los medios genera otra vez ruido, tome una posición al respecto? Sí, estamos hablando de casi 17 años de que ocurrieron estas cosas y que ahora el gobierno está tomando cartas en el asunto, está pidiendo que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, haga el trabajo de investigar bien y pedir quizás a la Fiscalía, no sé de qué manera, no sé si tenga facultades, pedir a la Fiscalía que se desista de los cargos contra Israel Vallarta. O sea, Andrés Manuel ya ha dicho de todas las formas posibles que Israel debiera estar libre, pero de ahí para abajo no pasa nada. 2 secretarios de gobernación, lo admitió él mismo, que han estado en su gobierno, no han podido solucionar el asunto y entonces le echa la carga al Poder Judicial que no cumple con su trabajo. Pero bueno, aquí estamos hablando de una invención que ha durado tanto tiempo porque pues aquí México es el reino de la impunidad, el reino de la prisión preventiva inacabable porque no hay una sentencia ni a favor ni en contra de una persona hace casi 17 años. Eso no es posible que siga ocurriendo en el país. Ahora, Pepe, yo no sé, pero a mí sí me provoca un poco de molestia el que precisamente por un documental muy bien hecho, como es este, la sociedad mexicana que de por sí desconfía de los medios de comunicación, de la prensa, de los reporteros, de este bendito oficio de informar, metan a todos en el mismo costal y salgan a decir, por eso la prensa es así, vean, ahí está Loret de Mola, sigue siendo un periodista. Yo incluso le quitaría el título de periodista a Loret de Mola, te lo repito, en un país como Estados Unidos, alguien que se presta con conocimiento de causa a un montaje como ese, no podría volver a escribir ni su nombre en un pizarrón de clases. Pero en el país ocurre. La prensa está padeciendo el desprestigio por unos cuantos o por unos muchos que se prestaban al servicio del poder. ¿Cómo ves esa situación? Exactamente, es un desprestigio ganado a pulso por parte de los medios masivos, sobre todo, que obedecían las consignas de la autoridad. Les hablaban a las 3 de la mañana, oye, te voy a dar una exclusiva, vete a tal lado, ¿no? Y sin más problema se trasladaban, le informaban a Televisa. Por supuesto, Pablo Reina tuvo parte en este asunto, pero él no podía hacer las cosas por sí mismo, él no puede sacar cámaras sin que se lo autoricen. Estuvieron ahí antes del amanecer, estuvieron haciendo pruebas de video y de audio antes de entrar en complicidad a este montaje, ¿no? Entonces, parece que el día anterior ni siquiera estaban ahí las víctimas, lo cual a mí me hace dudar que sean verdaderas, ¿no? Hay un reportaje en Francia que habla de Cristina Valladares como una ama de llaves del empresario Eduardo Margolis, que ahora aparece una entrevista con él en donde con todo cinismo dice que el que se mete con los judíos se mete con él. En fin, es toda una gama de personajes, tanto autoridades como televisoras, como investigadores, entre comillas, privados que manejan ejércitos de gente para supuestamente solucionar secuestros de la comunidad judía, que se confabulan, que coinciden y que están ahí en el momento preciso para darle a la opinión pública algo digerido como si fuera verdad y no lo es. Porque yo estoy convencido que ni Israel Vallarta ni Florence Cassés eran secuestradores. Ahora, hice un libro en donde argumento todo esto. Ahora, la impunidad sigue, porque este empresario nadie lo toca. Y además todavía Caro en el documental sale a decir lo que dice, pero también hay contradicciones que tienen que ver con la impunidad. Digo, no es por este asunto que el presidente casi cada semana mencione a Loret de Mola en sus conferencias de prensa mañaneras. Pero fíjate nada más la contradicción.
Ramírez Cuevas, Jesús Ramírez Cuevas, su portavoz, tiene defendiendo y sin dar a conocer a una de las partícipes de la mentira, Azucena Pimentel, y no la puedes mencionar porque se te van encima. ¿Por qué sigue esta posición de dos caras del gobierno, de este gobierno, al respecto? Me refiero por el caso de Azucena y de este empresario judío. Sí, porque ella estuvo presente en aquellos momentos y después pasó a ser una parte del equipo, parte importante del equipo de comunicación de la presidencia. Entonces, hay que hacer como en el caso Ayotzinapa lo están haciendo, están buscando que respondan por sus actos, incluido un procurador general de la República como Jesús Murillo Caram, y están tras otros funcionarios, tanto estatales como federales, y también sobre militares de alto rango que participaron en la desaparición de los 43 normalistas, están buscando que ahora respondan por esa situación. Bueno, tendría que ser parejo el asunto y que todo mundo que participó en aquel montaje y lo avaló, pues reconozca su responsabilidad y también pues pague un precio por esa complicidad, por esa autoridad a la que obedecían más allá de su empresa, también a la autoridad gubernamental. Entonces, creo que es un mundo de culpabilidades que se mezclan y que ahora se exhiben en un documental y que me parece que debiera dársele seguimiento. Por ejemplo, que una agente de la AFI diga, es la misma voz del secuestrador en los 8 secuestros, pero que en el análisis científico no aparezca ninguna evidencia de que Israel es el de la voz, pues me parece gravísimo, ¿no? Me parece gravísimo que inventen que una de las secuestradas supuestamente por la banda de los Zodíaco, que nunca existió la banda, ¿no? Valeria Checa, la hagan decir que encontró el auto en que fue secuestrada por el sur de la ciudad muchos meses después, y fue falso, no hubo tal recorrido. En fin, todo es un bagaje grande de mentiras. Todo fue un gran tendrían montaje. que desbrozarse, desenmarañarse para que lleguemos a una conclusión. Sí, todo fue un gran montaje, pero yo quisiera insistir en este aspecto último. Está Azucena Pimentel, Ramírez Cuevas la sacó de presidencia y la mandó a la Secretaría de Educación Pública. El presidente cada vez que habla de Loret se burla y cualquiera le aplaude eso porque Loret es un mentiroso. Loret dejó de ser periodista hace mucho tiempo. Pero, ¿y su operadora? Si somos congruentes, debería el presidente responder al respecto, o Ramírez Cuevas. Pero te insisto, Pepe, es muy lamentable que la gente se ciegue a esto. Si el presidente no hace algo, está bien. Se quedan con eso los que creen y lo siguen fielmente, sin cuestionar que es el trabajo de un periodista al poder. ¿Qué podemos esperar si este tipo de complicidades se siguen metiendo debajo de la alfombra? Yo creo que hay que tener un piso parejo, ¿no? Y si se reparten responsabilidades, se reparten culpas, que sea para todo mundo, no para unos la culpa y para otros el olvido, ¿no? Creo que ahí radica la inquietud de la gente, ¿no? Con respecto de lo que el gobierno está haciendo, aun cuando aparentemente hay voluntad política para liberar a Israel. Una voluntad política que no aterriza, ¿eh? No aterriza porque no, parece que las autoridades a las que se les encarga no encuentran el camino, o la fiscalía simplemente, siendo autónoma, pues ahora dice, yo voy a esperar mis tiempos judiciales, ¿no? Entonces, ¿serán los intereses empresariales de el judío? Pues quién sabe ahí qué haya detrás. Lo cierto es que hay una inmovilidad de la cabeza hacia abajo mientras se exhibe una voluntad política. Eso es contradictorio.
O sea, no es posible que alguien desde la mañanera, como el presidente de la República, diga vamos a hacer esto y no ocurra. Entonces, creo que es importante que haya consecuencia de lo que se dice en la mañanera, porque si no queda en puro discurso, ¿no? Tenemos que esperar que haya realidades, y esas realidades que toquen a todos aquellos que estuvieron involucrados en un asunto tan grave, porque es gravísimo que hayan llevado casi al rompimiento de relaciones entre dos países como México y Francia, que Florencia haya estado 7 años presa gratis porque no debía nada, y finalmente siga una persona como Israel esperando, bueno, y toda su familia, porque metieron a 6 Vallartas a la cárcel, 3 están fuera y 3 siguen adentro, y que 17 años después siga sin poder obtener su libertad. José Pepe Reveles en Entre Washington y México. Gracias por esta charla. Con mucho gusto, Jesús. Un gran saludo. Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está con nosotros Gonzalo Lira Galván aquí en Entre Washington y México para, con Pucha Play, hablar de sus recomendaciones. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Jesús, pues vamos a seguir sobre el tema porque pues seguramente ya lo mencionaron, pero ya se estrenó en la plataforma de Netflix esta pues adaptación de la novela docuficción de Jorge Volpi sobre el caso Cassés Vallarta, y creo que más allá de lo que pueda agregar sobre la investigación y sobre el caso, a mí lo que me resulta muy interesante es cómo está armado el documental. ¿Por qué? Porque hace que, no sé si tú ya tuviste la oportunidad de verlo, pero y qué opinión tienes. De hecho, creo que ya lo viste, por ahí leí un tuit tuyo, pero creo que hace muy bien la tarea de dejar que la gente hable y que los testimonios choquen, y solita en ese choque, en esa colisión, se vaya abriendo una grieta que empieza a mostrar un poquito de verdad. Y creo que eso, a pesar de que obviamente es una historia real, a pesar de que obviamente está fundamentada en el texto de Volpi, creo que eso es algo de aplaudirles a los realizadores de esta serie documental de Netflix, porque quiero pensar, estoy aquí haciendo hipótesis, ¿verdad? Pero quiero pensar que a cada persona que dio un testimonio le pusieron un cuatrote, le hicieron creer que estaban contando su versión de la historia únicamente. Entonces hablan con una confianza como si no supieran que viene un tren en sentido contrario a punto de chocar con el suyo y abrir por completo pues el cascarón de pues, muchas cosas que se quedaron ocultas en ese caso. No sé qué es lo que opinas, que además también me parece un acierto la reconstrucción a través de momentos ficcionados con actores y actrices, porque número uno, permite que como espectador nos salgamos un instante de todo el dolor y de todo el cochinero que involucra este caso y seamos de repente un poquito más objetivos al tomar esa distancia y saber que son actores quienes tenemos frente a la pantalla. Me parece un gran documental, una docuserie muy bien realizada. Coincido en lo que dices, que se ven tan descarados en el caso, me parece, de Carlos Loret de Mola y de Felipe Calderón, que solitos se ponen de pechito, como tú estás señalando, pero creo que la gente que lo observa entiende, en este sentido, las grandes grietas, los pendientes que tenemos en la sociedad, y eso todavía lo hace más provechoso, ¿eh? Sí, yo por ahí veo rostros que me sigue haciendo ruido
que no tengan apartados incluso más amplios, ¿no? Veo a Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Constantemente presente en estos casos, que tengo entendido por parte de la producción que sí se le buscó. Ya sabremos eventualmente por qué no está mucho más de ella ahí. El mismo Cárdenas Palomino, ¿no? Que no tenemos mucho más testimonio, y sí, bien lo dices, o sea, el testimonio de Felipe Calderón, que es descarado, rayando en lo cínico y malévolo. Ahí me hubiera gustado también ver a Vicente Fox precisamente dando la cara, porque si bien Calderón mató a la vaca, yo creo que Fox le agarró la pata. Por eso es importante tener aquí en Entre Washington y México a Gonzalo Lira Galván, porque sabe precisamente qué recomendarnos con Pucha Play. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. ¿Saben que es tan importante leer que por ello tenemos a Fernanda cada semana en Entre Washington y México? Y ella siempre nos trae unas recomendaciones que parecieran platillos que lo dejan a uno con más hambre de seguir comiendo y en este caso leyendo. Fer, ¿qué nos tienes para que no podamos llenar esta necesidad de seguir leyendo? Ay, hola querido Jesús, pues siempre es un gusto estar aquí y les traigo un libro que, ¿cómo les podré decir? Una novela que puede mover muchos hilos emocionales, que uno puede reconfortarse, pero también echar alguna lagrimita, y que se titula Las palabras que confiamos al viento. La autora es una italiana que se llama Laura Imai Messina, y lo que hace ella es retomar unos personajes durante el tsunami, bueno, más bien posteriores al tsunami que sucedió en Japón en 2011. Es la historia de una mujer que trabajaba en la radio, que pues trató de endurecerse. Ella perdió a su hija y a su madre en un refugio mientras sucedía el tsunami, y un día un radio escucha que están hablando sobre la muerte y de qué manera se pueden reconfortar al respecto. Este radio escucha le dice que existe una colina donde hay una cabina telefónica cuyo teléfono no tiene línea, y sin embargo el viento se encarga de pasar esas palabras. Entonces, claro, esta personaje no puede no sucumbir ante la tentación de poder pues exorcizar un poco, ¿no? Esa necesidad de hablar con aquellos amados, ¿no? Seres amados que perdiste, y va a visitar esa colina y entonces se encuentra un hombre que también perdió a una mujer, y a partir de ahí la historia sucede. Entonces es una novela en la cual, claro, todos podemos desear tener un teléfono que no tenga línea, pero que pueda hacer llegar nuestras palabras a quienes amamos. Así que es una novela muy conmovedora, y pues que sí, inevitablemente uno llora de vez en cuando. Pues mira, así como la estás narrando, es una situación justo como decía yo en la introducción, algo que se antoja tener ya frente a uno para leer, porque a lo mejor no es ese teléfono que tú estás hablando, pero ¿cuántos cuando fuimos niños no utilizamos la lata conectada con un lazo, una jaleta Claro. de otro lado para hablar? Imagínate, y me imagino que es una novela, además de que te conmueve, pues hasta cierto punto tierna, ¿no? Completamente, y te enamoras de los personajes y de sus pérdidas, ¿no? Y eso, Jesús, al final, como buena novela, pues te acabas identificando con ellos, ¿no? En distintos momentos que ellos van pasando, que también va creciendo la relación entre ellos, que comparten sus dudas, que comparten sus pérdidas, sus ausencias, y la posibilidad de resiliencia, ¿no? Que al final todos la tenemos, y de reconstrucción de vida. Hay que seguirnos enamorando de las letras. Tenemos a Cupido entre Washington y México cada semana, y se llama Fernanda Álvarez de Penguin Random House. Gracias, Fer. Muchas gracias, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos ha arrebatado. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México.
Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.